Bueno, muy buenas tardes, hermanas, buenas tardes. Un tantito más. Ajá. Recuerden, los niños, nomás tengo extras hoy. Solo extras. Ok. ¿Mande? Ya acá está. Ok. Muy Estoy bien. emocionado. Exacto. Ok, con permiso. Paso. Hermanos, muy buenas tardes. Es un gusto para mí una vez más el poder estar aquí con ustedes en esta tarde de domingo, 4 de mayo, como comentaba, en la mañana. Gracias a Dios porque tenemos vida. Le voy a pedir por favor que si trae su celular lo ponga en modo silencio y para que nos concentremos y estemos todos unísonos juntamente. Vámonos directamente a la palabra de Dios, a lo que ya leímos en el momento de la lectura bíblica. Vaya por allá al libro de Santiago, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Santiago 5, de los versículos 7 al 11. Por ahí guárdenlo un poquito, póngale a lo mejor una divisioncita para que lo tengamos presente y podamos regresar cada vez que tengamos oportunidad de ir tocando el tema. Le voy a dar lectura, por favor me siguen con la mirada. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, en esta tarde, el tema que vamos a ver en esta tarde es viviendo la paciencia en el Señor. Viviendo la paciencia en el Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de meditar en cuanto a nuestra paciencia? Utilizamos normalmente, nos trae a nuestra mente: yo soy paciente. En nuestra mente todos somos pacientes. Eso es curioso, ¿verdad? Todos somos pacientes. Todos hemos soportado más allá de nuestros límites. Algo es cierto que muchos consideran que la paciencia es una espera pasiva. Es como estar nada más sentados, apáticos ante las personas, calladitos, sumisos, teniendo una gentil tolerancia. Es que yo soy muy paciente. ¿Por qué eres paciente? Porque yo me quedo callado, yo no digo nada. Yo así soy. Yo soy muy paciente y es como debo de ser paciente. Y la gente viene, te pisa, te grita, te maltrata y tú eres paciente. Incluso hay personas que son de un carácter más acelerado. Y cuando todo va bien o van como las cosas como ellos quieren, es fácil mostrar paciencia, siempre que te convenga. Pero lo cierto es que la verdadera prueba de la paciencia, hermanos, hermanas, viene cuando nuestros derechos son violados. Cuando alguien nos ofende o nos provoca, voluntariamente, cuando alguien es grosero, cuando esperamos una respuesta específica de alguien o de una persona, de una situación, cuando nos tratan injustamente, cuando nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo, nuestra amiga nos ofende o incluso llegan a burlarse de nuestra fe. Ahí yo les pregunto, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionamos? ¿Seguimos siendo pacientes? ¿O damos incluso abertura o damos paso a la impaciencia, que da paso al estrés, la cual da paso a la ira? Y reaccionamos con ira. Lo que vamos a estudiar en esta tarde, hermano, hermana, es ver, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es la paciencia. La paciencia en el Señor. ¿Cómo nos llama el Señor a ser pacientes? Y si se agota nuestra paciencia, ¿cómo debemos reaccionar de acuerdo a la palabra de Dios? Porque es algo muy puntual, algo que platico incluso mucho con mi esposa. Le digo, es que es triste. Se los voy a compartir. Le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes? Es triste que hay hermanos y hermanas que quieren vivir en el Señor, pero no se congregan. Que quieren vivir en el Señor, pero no leen lo que dice Dios en su palabra acerca de cómo deben vivir la vida cristiana. Y es triste, porque piensan que porque vengan un domingo, un miércoles,
En la mañana, en la tarde, a la congregación, incluso vengan los miércoles y todos los domingos, piensan que porque vengan un ratito ya van a hacer, su vida ya se va a construir en el Señor. Y no es cierto, no es cierto. Esto es solo un pedacito el que ustedes vengan. Por ejemplo, ahorita ustedes que están aquí van a tener gloria a Dios, vamos a tener gloria a Dios, la dicha de escuchar acerca de la paciencia. Pero ¿y los que no están? ¿Cómo van a vivir la paciencia los que no están? Si Dios les concede, van a ver a lo mejor el día de mañana el video cuando se suba a internet, pero ¿y si no lo ven? ¿Cómo van a aprender a vivir la paciencia de acuerdo al Señor? Y eso es lo que nos pasa a todos. Por eso es lo que le comento a mi esposa. Es triste. Si nosotros queremos aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, primeramente debemos de estudiar de la palabra de Dios, cómo es que Dios nos dice que debemos de vivir. Y recordemos que es incluso algo que le digo mucho a los jóvenes cuando tengo la oportunidad de darles clase. Es más fácil con Dios. La vida es más fácil con Dios. Créeme, joven, la vida es más fácil con Dios. Cuando yo vivía sin Dios, yo vivía bajo mis propios razonamientos, igual que muchos de aquí. ¿Y a poco no nos equivocábamos? ¡Pam! Y ¡pam! Y broncas, y problemas, y contra pared, porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero cuando leemos la voluntad de Dios para nuestras vidas y vivimos o tratamos de vivir conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas, la vida es más sencilla. Hay un versículo en Efesios 4:26, estoy seguro que lo tienen presente, ni siquiera lo vamos a ir a él, pero en Efesios 4:26 dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Recuerdan eso? Siempre lo utilizan. ¿Te enojas? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y normalmente nos llaman a que nosotros como creyentes busquemos reconciliarnos. Pero hay muchos que aún siendo creyentes y que no siendo creyentes se ha puesto el sol sobre su enojo. Y no solo se pone un sol, se ponen 2, se ponen 7, se ponen 30, se ponen 365 y se ponen años sobre su enojo. ¿Y qué es lo que sucede con ese enojo? Eso los va a llevar a una ira permanente, a una frustración permanente, a vivir amargados. Y esas personas, aun cuando son creyentes, tienden a ser impacientes. Mecha corta, como les llamamos, así, ¡pum! No les haces nada y ¡pum! Se prenden. Apenas si les hablaste y ¡pum! Ya se prendieron. Les estás hablando en la mejor de las maneras y ¡pum! ¿Cierto o no es cierto? ¿Es esa la vida del verdadero creyente? ¿Así es como debemos de vivir? Eso es lo que vamos a abordar en esta tarde, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar con una oración para pedirle al Señor que nos guíe. Padre bendito, le damos gracias, Señor eterno, porque nos permite estar aquí juntos. Le agradezco por el tiempo que nos permite pasar, Señor. Le agradezco por la vida, por su amor, por el sustento, Señor, porque gracias a usted, Señor, sabemos que hoy hemos recibido lo que hemos necesitado, Padre. Le doy gracias por quienes estamos aquí reunidos, Señor, porque tendremos la oportunidad, Señor, de escuchar un poco más acerca de su palabra y de crecer un poco más en usted. Le ruego, Señor, por favor, que usted en esta tarde me use según su voluntad, que pueda hablar su palabra según verdad, Señor, y no según mis ideas. Guárdeme, por favor, de mí mismo, Señor, y de lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo creo, y que sea únicamente expuesta a su palabra. Asimismo, Señor, le ruego por los que estamos aquí reunidos, Señor, para que usted, por favor, nos dé sabiduría abundantemente y podamos crecer en el conocimiento de usted para la honra y la gloria de su santo y bendito nombre. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios y Rey, le damos gracias. Amén. Entonces, les decía, hay quienes han vivido de forma amargada o ya están amargados. De entre ellos no puedo decir tristemente, yo quisiera decir, eso déjenlo para los del mundo. Para los cristianos no, los cristianos no somos amargados. Hay cristianos amargados. Hay cristianos amargados. ¿Pero por qué hay cristianos amargados? Porque no han venido a conocer lo que dice la Biblia en cuanto a cómo deben de manejar la paciencia. Y si lo han leído por encimita y no han querido practicar. Recuerden, yo repito mucho esto. Es mejor que sepamos poco y que practiquemos aquello que sabemos, a que sepamos mucho y no practiquemos nada. Es mejor que aquello que ya hemos aprendido del Señor lo practiquemos. Vivamos conforme a lo que Dios dice. Y así vamos a crecer en el conocimiento del Señor. Vamos a crecer en el Señor. Entonces, gracias a Dios, sí. ¿Quiénes son los únicos que estamos facultados para ser pacientes? Los cristianos.
Eso sí es fundamental. A diferencia de una persona de afuera del mundo, no está facultada para ser verdaderamente paciente de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Nosotros, todos los que hemos sido salvos, los que hemos sido redimidos, estamos facultados para esto. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, se los voy a leer, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, facultadas precisamente para vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo. Algo que debemos de tener presente es que incluso los que somos verdaderamente cristianos podemos ser impacientes, pero hay que tener cuidado con la impaciencia, porque la impaciencia podría llegar a convertirse en un pecado. Hay que tener cuidado con eso, y es lo que vamos a ver precisamente. Segundo, entender que la paciencia es un fruto. ¿Recuerdan cuando leemos en Gálatas que habla acerca de los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Pero menciona que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Ahora, como leímos precisamente en Santiago 5, 7 al 8, que es nuestra lectura central, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esto no es una sugerencia que nos está dando Santiago, el apóstol. Nos está diciendo, sean pacientes hasta la venida del Señor. No nos está diciendo, si quieren, sean pacientes, practiquen la paciencia, denle una oportunidad. No, la paciencia, no. Sean pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hay que ser pacientes, querramos o no querramos, tenemos que buscar la paciencia, tenemos que buscar ser pacientes. Pero como les decía, no la paciencia que hemos pensado que es una paciencia, yo me quedo sentadito, me regañan, me gritan, sí, lo que tú digas, sí, soy paciente, yo no estallo, yo soy paciente. No, esa no es la paciencia, de acuerdo al Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra acerca de qué es la paciencia? Como les decía, hay quienes consideran que la paciencia es pasiva, es estar apáticos ante las personas, ser calladitos. Tú calladito, tú cállate, tú no opines, tú calladito. Ser sumisos con una gentil tolerancia a lo que nos digan o nos hagan. Pero lo cierto es que las palabras griegas que están en la palabra, la definición de paciencia son palabras dinámicas y activas. Fíjense, todas las que vamos a estudiar son palabras dinámicas y activas, es decir, no son palabras que solamente nos digan vas a estar tranquilito, no, es ponte a obrar en la paciencia. Consideremos en primera instancia, en cuanto a nuestra forma de ser con los demás. Yo siendo con ustedes, ustedes siendo con todos y conmigo. ¿Qué dice? En Primera de Tesalonicenses dice, en Primera de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La palabra que se utiliza tanto aquí como en Santiago, que le he dado lectura, es una palabra griega que se llama makrouzomia. Y la palabra en su definición dice que es tener un espíritu largo, es decir, un espíritu que aguanta, esperar pacientemente, tardar en responder, ser sufrido con un temperamento largo que dura con lenidad. Y uno dirá, ¿lenidad? ¿Qué es lenidad? A mí me llamó la atención eso. ¿Qué es lenidad? Lenidad es la suavidad o indulgencia en la aplicación de castigos o en la exigencia de cumplimiento de deberes. Puede manifestarse como una postura de tolerancia, paciencia y compasión en lugar de rigidez y severidad. La lenidad en este contexto no implica debilidad o falta de autoridad, sino una comprensión profunda de la naturaleza humana y la necesidad de la misericordia. Entonces, ¿qué nos está diciendo en primera instancia? En cuanto a mi forma de ser con los demás, debo de tener paciencia, debo de aguantar, debo de tener un espíritu resistente que aguante o que soporte a la gente. Vamos, que no venga alguien y te diga,
que te dice, no sé, cualquier cosa que se les venga a la mente. Cada uno de nosotros nos impacientamos de diferentes formas, ¿no? Pero a lo mejor alguien que les esté reiteradamente haciéndoles la misma pregunta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Debemos de tener un espíritu largo, firme, resistente. Pero cuando se trate de nosotros dar un castigo o dar una aplicación en cuanto a alguna ¿cómo lo podemos llamar? Un castigo o exigir algo, debemos de ser suaves al pedirlo. Debemos de ser suaves al pedirlo y tratar de esperar pacientemente hasta que el individuo nos responda. Es decir, en pocas palabras, no debemos de alocarnos a la primera para acabar pronto. Para acabar pronto, estar tranquilos, pasivos, en un sentido positivo, activo, con amor. Ahora, si ustedes prestaron atención, en la definición nos dice que nosotros debemos de amonestar ociosos, alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles, pero lo debemos de hacer con paciencia. ¿Qué significa amonestar a un ocioso? ¿Quién es un ocioso? Alguien que no hace nada, alguien que no está haciendo nada. Pero no se trata de venir y decirle, eres un inútil, no sirves para nada, ve nada más cómo estás ahí tirado, ve nada más cómo estás ahí echado. No. Oye, yo te invito que te pongas activo, ponte a hacer algo, ponte a servir al Señor, si estamos aquí entre nosotros, con amor. Oye, yo te invito, ¿cómo vas en tu servicio al Señor? ¿Cómo vas en tu lectura? ¿Cómo vas en tu oración? ¿Has orado? ¿Has buscado al Señor? Yo te invito, eso es amonestar, no es regañar, es amonestar, llamar la atención. ¿Por qué? Porque las personas viven como en un ritmo. Amonestar es sacarla de ese ritmo en el que ella está. Sácala, llámala, jálala. Amonestar pacientemente, con amor, con suavidad. Eso es amonestar a los ociosos. Alentar a los de poco ánimo. Es que no tengo ganas. Es que hoy no sé si voy a la iglesia. Es que hoy... No, pues lo que tú digas. No, dice claramente, amonéstalo al ocioso, alienta al de poco ánimo con paciencia. Ándale, vamos, te va a ayudar, te va a servir, vamos, vas a crecer en el Señor. Vente, oye, no te he visto. ¿Qué pasó el domingo pasado? No te vi. ¿Por qué no has venido? Te he extrañado, te extraño. Me gustaría verte aquí presente. Me gustaría que te gozaras con nosotros. Si se dan cuenta, estamos diciendo lo mismo, pero de una forma bonita, suave, amorosa. Sostener a los débiles. Vamos a tener entre nosotros quienes definitivamente no tienen la fuerza que nosotros tenemos. Sostener al débil no se trata de que lo carguemos en el lomo y nos lo echemos. No, se trata de la forma de decirle, estás débil en el Señor, ven, vamos a leer. Ven, anímate, ven, yo quiero que tú aprendas, ven, yo quiero que tú crezcas, ven, te voy a dar un tiempo, ven, vamos a crecer, vamos juntos, con paciencia. Es que no entiendo. No importa, una vez más te repito, y me viene a la mente como cuando le enseño a mi hijo. Le estoy enseñando a mi hijo y mi hijo no entiende, una vez le enseño, no entiende, dos veces le enseño, no entiende, tres veces le enseño, y a mí, créanme que a veces digo, ay, no, Señor. Y ya saben que a veces mejor le digo, ¿sabes qué? Mejor ciérralo, vete un rato a ver la tele y ya regresas, porque en serio, a veces me frustro yo de quererlo educar, pero hay que ser pacientes, hay que estar tranquilos, con paciencia enseñando. Entonces, hay que entender que la macruzomia, que es la paciencia que se utiliza aquí, es en un sentido de aguantar, tardar en responder, ser suaves en nuestros castigos o en lo que exigimos, no solo a aquellos que son de la misma fe, sino para con todas las personas. Como les digo, esto no implica que seamos dejados, sino más bien mansos. Mansos. Y ojo que estoy usando esa palabra, no se me vayan por otro lado. Mansos, tranquilos, apacibles, amorosos. Así es. ¿Por qué? Porque hemos comprendido el amor de Dios y la misericordia de Dios para con las personas. Entonces en Santiago 5, 9 al 10 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, macrozomia, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Por qué nos está diciendo esto Santiago? Tengan como ejemplo a los profetas.
que hablaron a personas que se burlaron de ellos en su cara. Tengan de ejemplo a los profetas, que tuvieron personas que los pisotearon, los golpearon, los apedrearon, y aún así ellos siguieron pacientemente soportando al individuo y pensando en un bien mayor para el individuo, que era la salvación de su alma. Con amor les hablaban una y otra vez, una y otra vez. Y sé que muchos de ustedes, con mi hermano Jorge, han estado saliendo a evangelizar. Y estoy seguro, porque me lo han comentado, que hay quienes les cierran la puerta en la cara, que hay quienes les gritan, que hay quienes quieren debatir, que hay quienes quieren incluso hasta burlarse, porque me ha comentado cosas mi hermano Jorge que le ha pasado, pero con toda paciencia y con toda mansedumbre se mantienen tranquilos, y en ocasiones me ha comentado Jorge que mejor les dicen, lo visitamos en otra ocasión. Dios le bendiga. Punto. Hay que ser pacientes y tener de ejemplo a esos apóstoles que perseveraron en el servicio al Señor. Y aquí estoy hablando un poco en cuanto al servicio del Señor. Pero como les decía, no se trata de solo estar pasivos, sentados, apáticos ante las personas, callados, sumisos, sino más bien hay que estar actuando, amonestando con paciencia, como les dije hace un momento, alentando con paciencia, sosteniendo con paciencia y conduciéndonos rectamente. Eso en cuanto a nuestro trato con las personas. Esa palabra que vimos es macruzomia y se traduce como paciencia. Entonces, como les digo, muchas veces es algo que me gusta mucho, que es tratar de buscar la palabra en su origen griego, y se van a dar cuenta que hay varias definiciones o varias palabras que se parecen en nuestro español, pero que no son lo mismo en el griego original. En cuanto a nuestra forma de vivir la vida cristiana, Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si ustedes prestaron atención una vez más, aquí está diciendo, corramos con paciencia. Primero está diciendo una cosa, en el libro de los Hebreos no es Pablo, no sabemos quién es todavía quien escribió Hebreos, pero sabemos que fue un hombre inspirado por Dios, por el Espíritu. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Primero, despójate de tu pecado, de todo el peso que atrae tu pecado sobre ti. Primera cosa, ¿quieres correr la carrera del cristiano? ¿Quieres andar la carrera del creyente? Despójate del peso de tu pecado. Y aquí es personal. Cada uno de nosotros sabe lo que trae su moral. Siendo honestos, cada uno sabe qué anda haciendo, qué no anda haciendo y cómo lo anda haciendo, si lo anda haciendo. Despójate de tu pecado. Tenemos a nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Él dice claramente que Él va a perdonar nuestros pecados. Él ya perdonó nuestros pecados. Tenemos que venir, confesar nuestros pecados a Él y liberarnos de este peso, de este pecado que nos asedia. Primero, imaginemos a un corredor, las Olimpiadas o hasta cuando hacen aquí los 5 kilómetros o los 10 kilómetros, 20 kilómetros aquí en Guadalajara. ¿Qué corredor va a aventarse la mochila y va a traer ahí el desayuno, la comida, la ropa que va a lavar, la ropa que va a planchar? ¿Quién va a correr con todo eso encima? Pues nadie, ¿verdad? Se va a quitar la mochila y la va a arrojar y va a correr sin nada. Incluso corren hasta sin agua. ¿Por qué? Porque cuando pasan ahí agarran el agua que les ofrecen, porque no quieren llevar nada para ser rápidos. Esa es la idea que aquí nos está dando el libro de Hebreos. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí la palabra que se utiliza para paciencia es hupomoné. Hupomoné. La otra era macruzomia, que era en cuanto a nuestra relación con los demás. Aquí es hopumoné. Y su significado es resistencia, aguante alegre esperanzado, constancia, paciencia, perseverancia, permanecer, quedarse, soportar las pruebas, tener entereza, padecer, sostener y sufrir. Primera pregunta que tenemos que hacernos: cuando vamos a correr una carrera, ¿nos quedamos ahí pasivos esperando que nos empujen, que nos tiren? ¿O le metemos punch, le metemos ganas y yo voy a ganar? Pum, pum. O al menos voy a terminar. Si no gano, por lo menos termino, pero le voy a dar. ¿Cómo abordaría usted esa carrera?
Si usted prestó atención, aquí nos dice en cuanto a ser resistentes, en cuanto a estar constantes, pacientes, perseverantes, perseverando en la vida del cristiano, en la vida del creyente. En Santiago 5:11, que es nuestra porción principal, dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia, que también es Jopomoné, de Job. ¿Qué está diciendo aquí de Job? Que Job anduvo una carrera, que él fue perseverante, y sabemos claramente la historia de Job. Ya tuvimos la oportunidad de que aquí se predicara el libro de Job, y vimos claramente cada paso de la vida de Job, que vamos a ser honestos, a todos nos impacta la vida de Job, hasta que nos toca ser Job, ¿verdad? Pero, ¿cómo le fue a Job? Perdió todo, quedó por las cenizas, todo lleno de granos, rascándose con un tiesto apenas para poder soportar la comezón. Perdió familia, perdió bienes, perdió todo. Y aunque la esposa le dijo: ya, maldice a tu Dios y muérete, ¿qué dijo él? Como todas las mujeres fatuas has hablado, ignorante, no entiendes, no conoces quién es Dios. Yo no voy a negar a Dios. Él se mantuvo firme, él se mantuvo paciente, él se mantuvo perseverante, no importando lo que Dios trajera a su vida. Él dijo: yo voy a permanecer fiel a mi Señor. Es la idea que nos está dando. Perseverantes, pacientes. Incluso en esta porción nos dice que, y sigue diciéndonos en 5:11, dice: y habéis visto el fin del Señor. Esa porción de y habéis visto el fin del Señor, ¿qué nos está diciendo? Que el Señor Jesucristo también fue paciente, perseverante hasta el fin, hasta que Él cumplió la obra a la que había venido. Él no renunció en ningún momento. Él recibió el oprobio, Él recibió la ira santa de Dios sobre Él durante esas 3 horas que decimos que fue en ese momento de oscuridad. Pero lo cierto es que comenzó desde antes. Desde antes comenzaron a martirizarlo, desde antes comenzaron a golpearlo, desde antes comenzaron a azotarlo, desde antes le pusieron la corona de espinas, hasta que llegó el momento en el que finalmente murió. Y hermano, hermana, yo en la semana estaba cuidando ahí unos rosales que tengo en la casa y que me espino, y ay, cómo me duró el dolor. 3 días ahí de la bendita espina. Los que se dedican a la jardinería lo saben. Pero yo digo, y el Señor tuvo una corona en su cabeza que le golpeaban y se le encajaban. Pero Él, el punto es, Él soportó pacientemente hasta el fin. Entonces, hasta aquí hay que entender una cosa: que la vida o la carrera, nuestra forma de vivir en la vida cristiana, debe de ser con constancia. Debemos de vivirla con un objetivo, con los ojos puestos en Cristo. Debemos de perseverar, debemos de permanecer, debemos de soportar las pruebas. Va a llevarnos a padecer, pero debemos de soportar los padecimientos y el sufrimiento que nos traiga. Entonces, hasta aquí, hermano, hermana, tenemos macruzomia, que es en cuanto a nuestro trato con los demás. ¿Cómo debe de ser? Paciente, con un espíritu largo, soportando, aguantando, y un trato suave para cuando castigamos o cuando solicitamos algo, que eso hay que aclarar, no nos quita autoridad. Todo lo contrario, muestra amor, muestra misericordia hacia el individuo, porque el individuo está caído. Y por otro lado tenemos el jupomoné, porque termina con acento en la E, el jupomoné, que es la actitud ante la vida que debemos vivir nosotros. Todo hasta aquí muy bonito, ¿verdad? La paciencia, cómo debemos de vivir. Pero ¿qué hay sobre la impaciencia? Que es el estado que regularmente manejamos muchos. ¿Qué hay sobre la impaciencia? Bueno, la impaciencia conduce a un tipo de ira. Y hay varias formas en que la ira es expresada. Primera cosa que debemos de entender: la ira no es pecado. No es un pecado la ira. Si usted pensaba que la ira es un pecado y ya pecó porque se airó, no. Justamente como leíamos en Efesios, decía: airaos, pero no pequéis. Y hasta parece que Dios está dando una instrucción, porque está en forma impositiva. Airaos, está diciendo el Señor. No dice: si quieres, aírate. No, te está diciendo: aírate, pero no peques. Cuídate, no peques. Si nosotros decimos que la ira es un pecado,
entonces hacemos a Dios pecador. Lo hacemos malo. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que Dios va a descargar su ira sobre todos los hombres en el día del juicio, por causa de ser pecadores. Y también incluso diríamos que Jesús es pecador. ¿Por qué? ¿Recuerdan el momento en el que Él se airó en el templo y volteó las mesas de los cambistas de enojo? Entonces son pecadores. No, la ira no es un pecado. El pecado viene después de que nos airamos. Primera cosa, hay que entender que esta ira que vemos en Dios y que vemos en Cristo Jesús es una ira justa, es una ira santa, que tiene que ver justamente con todo lo que tiene que ver con en contra del pecado, todo lo que tiene que ir en contra del pecado. Esa es la ira que Dios tiene contra el pecado. Y quiero ser también claro, no solo es contra el pecado, porque si no caemos en el problema de decir que Dios está irado contra el pecado. No, está irado contra el pecador, contra el que ejecuta pecados. Pero la ira santa tiene que ver con eso. Nosotros lo hemos experimentado, muy probablemente la hemos pasado a alguno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando vemos que las cosas no se están haciendo de acuerdo a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ahorita que andan con todas estas ideologías raras de adoctrinamiento sobre los niños, los jóvenes y los adultos, nos molesta y nos enciende. ¿Por qué? Porque están queriendo destruir la mente de los individuos. Están yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero lo cierto, vamos a meditar, ¿cuántas veces usted se aira de una forma santa? ¿Cuántas veces? A usted dice, no, están ofendiendo a Dios. ¿Cuántas veces lo hace? No digo que no lo haga, pero ¿cuántas? Normalmente nuestra ira no tiene que ver con la ira santa de Dios. Y hay que tener eso claro, porque muchas veces decimos, es que yo soy creyente, entonces tengo derecho a airarme. No, pero tú te estás airando por tus propios sentimientos y tus propias emociones. No te estás airando con una ira santa en contra del pecado. Entonces, como les digo, nos impacientamos y nos airamos por nuestros miedos o por nuestras expectativas no cumplidas. Por miedos o expectativas no cumplidas. En Efesios 4:26 dice, lo que les decía, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay que entender, primera cosa, que la ira es una emoción. La emoción, ¿dónde habita? En mí. Hay ocasiones que nosotros sentimos tristeza, dolor, frustración, emoción, alegría, ira. Y todos estos son sentimientos, pero todos estos habitan en mí, así como habitan en usted. Si usted se aira, ¿pasa algo? No. Si usted está alegre, ¿pasa algo? No. Es una emoción que usted está teniendo. Es una emoción que habita en usted. ¿Cuándo viene entonces el verdadero problema? Cuando por causa de nuestras emociones hacemos algo incorrecto o maligno. Es decir, una cosa son nuestras emociones, las cuales son internas, y otra cosa son mis acciones, las cuales son externas. Puede traer resultados positivos o resultados negativos. Por ejemplo, si usted se alegra, va a brincar de felicidad, ya está ejecutando una acción. Si usted tiene mucho gozo y mucha alegría, va a venir conmigo y va a decir, hermano, le invito unos tacos. Pues vámonos, te lo acepto, gracias, vámonos, qué bonito. Pero ¿y si usted se enoja y se aira? ¿Qué hace? ¿Grita? El problema viene justamente en eso, cuando nuestras emociones internas producen un acto externo. ¿Qué sucede? Que en ocasiones podemos gritar, pegar, decir malas palabras, maldecir. No sé, piense usted, piénselo. ¿Qué pasa cuando usted se aira? ¿Es un dulce borreguito tierno? ¿O explota y detona? Y le dice a la persona hasta de lo que se va a morir, es que eres no sé qué. Y pum, pegan y azotan y maltratan y dicen un montón de groserías.
¿Cómo reacciona usted con la ira? Y esto es un ejercicio personal de cada uno de nosotros. Ahora, las 3 causas más comunes que dan lugar a la impaciencia y en consecuencia a la ira son, primeramente, la decepción. Son lo que da paso a la impaciencia. Yo soy paciente, yo voy a ser paciente en el Señor, pero no falta quien me decepcione. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Con la decepción es cuando nuestras expectativas no se cumplen. Fíjese, cuando nuestras expectativas no se cumplen. ¿De quién son? ¿De ustedes? Son mías. Cuando mis expectativas no se cumplen. Yo estoy esperando que mi esposa se comporte de cierta manera. Yo estoy esperando que mi hijo se comporte de cierta manera. Yo estoy esperando que cada uno de ustedes se comporte de cierta manera. Pero cuando veo que lo que yo estoy esperando no se cumple, me decepciono. Quería que fueras así, quería que finalmente entendieras, quería que finalmente lo lograras, y no. Pero ¿dónde vive esa expectativa? En mí. Es similar a como cuando, por ejemplo, yo le comento a mi esposa, yo le digo, mira amor, hay que entender una cosa, la gente no te ofende, tú te ofendes. ¿Cómo? Recuerdo la primera vez que se lo dije. Dice, ¿cómo? Digo, sí, muy simple. Una persona actúa de cierta forma, pero para ti ya te ofendió. ¿Por qué? Porque tú le dijiste buenos días y no te contestó. Hola, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste en la semana? Nada. Ya me ofendió, ya no le voy a hablar. Es que es bien grosero, es bien grosera. El individuo es como es. Cada uno de nosotros somos como somos. Pero sus expectativas que tiene sobre la reacción de la persona, sobre la amistad, sobre el compañerismo, sobre la plática, son lo que la decepciona, son lo que la ofende, son lo que la lastima. Pero eso habita en mí, bueno, en usted, pues, en cada uno de nosotros. Entonces, somos impacientes, nos decepcionamos porque nuestras expectativas no son cumplidas. Cuando esperamos que nuestro esposo, hijo, hermano, amigo haga algo que nosotros esperamos que haga, o que una situación se dé de una forma que queremos que nos favorezca, y esta no se cumple, nos decepcionamos. Luego llega la impaciencia. ¿Por qué? Porque quiero que las cosas se den como yo quiero y me vuelvo impaciente. Luego, ¿qué hago? Me estreso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y me enojo. Ya estoy airado. Estoy enojado. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a contestar mal a la persona. Eso pasa así, ¿no? Yo se lo estoy describiendo lento, pero eso pasa así. Pum, 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 pum. Y reaccionas y le contestas mal. Reaccionas y ya, entonces, vete para allá, no te quiero ver. O, está bien amiga, gracias, bye. O amigo, está bien, gracias, bye. Adiós. Y estamos con el coraje y el enojo. Ese es el primer punto, la decepción, que nos va a llevar a una impaciencia, que nos lleva a un estrés, que nos lleva a una ira. El segundo punto es la frustración. La frustración es una decepción repetida. Fíjense, frustración es decepción repetida. ¿Qué significa esto? Que cada vez que alguien nos está decepcionando repetidamente y repetidamente y repetidamente, ahora ya estamos frustrados. Y estoy seguro que usted lo ha pasado. Y es como les explicaba hace ratito, como con mi hijo. Se los dije, que le explico una cosa y mi expectativa es que la entienda. Se la vuelvo a explicar, no la entendió. Se la vuelvo a explicar, no la entendió y me frustro. Ay, hijo, ¿sabes qué? Vete mejor porque si no, voy a reaccionar. Decepciones repetidas. Cuando esperamos algo de alguien o de una situación y se repite y se repite y se repite y ya nos frustramos. Lo más triste viene cuando ya vivimos frustrados. Cuando ya vivimos frustrados, el individuo ya ni nos hace nada. Y luego, tronamos. Apenas se habla y vete para allá. Quítate. No me hables. No quiero que me digan para hazlo. Oye, pero ¿qué es? Nada, vete. Pero es causa de nosotros, porque nuestras expectativas no se están cumpliendo. Hay que entender que cada individuo es diferente.
No todos tenemos las mismas capacidades. No todos tenemos las mismas respuestas. La tercera es lo que nos puede conducir a una impaciencia y a una ira, es el dolor o sufrimiento. Y esto es cuando alguien nos agrede físicamente, emocionalmente, que nos insulta, que nos calumnian, que se aprovechan de nosotros, que se burlan de nosotros, que nos producen dolor. Esto nos lleva a la impaciencia y después a la ira. Cuando leí esto, me vino a la mente como el caso de un animalito de la calle. Cuando un animalito de la calle está chiquitito, ustedes le acercan la manita y se acerca. Está ahí, corre y ya le quiere. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? No hay nada, no hay nada, no hay. Bueno. Y se acerca. Pero cuando el animalito pasa años en la calle, ya ha vivido lo que es la vida malvada, la vida del dolor, y lo han maltratado tanto que cuando uno hasta se le acerca con comida, el perro gruñe, ¿no? Por ejemplo, el gatito gruñe y no se quiere acercar porque ya está herido. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Por causa de que nos han dolido las cosas, hemos sido lastimados, somos impacientes con cualquiera. Preferimos destallar en ira y lárgate, quítate, vete para allá, no me toques, no te me acerques, bla, bla, bla. Y caemos en la ira por causa del dolor. Estos, hermanos, hermanas, son 3 causas más comunes que producen la impaciencia y que llevan a la ira. Y dije más comunes, porque si me meto en el tema de la ira, hermano, hermana, eso nos da para otra sesión, independiente de esta. Pero, ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, hay que entender que aunque nosotros nos sintamos lastimados, nos sintamos impacientes, airados, no hay que permitir que esa ira nos lleve a pecar. No hay que permitirlo. Como les dije, la impaciencia nos puede llevar a pecar. Yo le pregunto, ¿será un pecado decir malas palabras? Sí. ¿Será un pecado golpear a alguien más? Sí. ¿Será un pecado maldecir a Dios? Sí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con qué hacemos con nuestras emociones. Porque incluso si hacemos eso, lo cierto es que hemos dado una ventaja al diablo. Literalmente al diablo. Porque acuérdense que Él no viene sino para destruir y matar. Y como creyentes estamos facultados como un nuevo hombre para poder vivir la vida cristiana, ser pacientes, amorosos. Recuerden que era lo que les dije, hasta ahí todo se veía bonito, pero ¿realmente lo estamos viviendo? ¿Realmente estamos siendo amorosos, suaves, tiernos para con todos? ¿O a la primera, por causa de mi frustración y mis deseos no cumplidos y de mi dolor, estallo, detono y le grito y reacciono como yo quiero? ¿Qué estoy haciendo? Hay que tener presente que incluso si usted, como le decía en el principio, usted ha permitido que esa ira avance y esa impaciencia se quede, eso lo va a llevar a la amargura. Y tristemente lo que les digo, que hay muchos cristianos que están amargados con la vida, amargados con todo el mundo. Y son cristianos. Algunos de ellos muy probablemente verdaderamente lo sean, verdaderamente redimidos, verdaderamente salvos, verdaderamente transformados, y aún así están amargados. ¿Por qué? Porque no han entendido cómo deben vivir la vida cristiana. Una vez más, con Cristo, con la palabra, es más fácil. Con una guía es más fácil. No podemos controlar ciertamente cómo actúan o responden los demás, pero sí podemos controlar nuestros actos. Usted no puede controlar cómo yo me comporto, pero yo sí puedo controlar cómo me comporto yo. Pero tristemente muchas veces decimos, sí, pero él, sí, pero ella. Si tú has identificado que tienes un problema en ti, cambia tú. Si tú has identificado que tú tienes una necesidad de Dios, ven tú a Dios
y déjale al esposo, al hijo, a la hija, al amigo, a la amiga, al hermano, a la hermana, que cada uno de ellos venga a Dios a su tiempo y según su momento. Pero tú puedes controlarte a ti mismo. Contrólate porque Dios te ha dado dominio propio. Ahora, tercer y último punto. ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Porque habremos dicho, hasta aquí ya vi qué es lo que tengo que hacer, pero bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues miren, lo cierto es que por nosotros, como les dije, los inconversos no pueden. Primera cosa, necesitamos a Dios en nuestra vida. Pero verdaderamente a Dios en nuestra vida, no nada más que digamos que Dios está en nuestra vida. O sea, no se vale eso de decir, es que Dios está en mi vida, es que yo soy cristiano, es lo que les he dicho en otras ocasiones. Es que yo soy cristiano, es que yo me congrego cada vez que puedo, es que yo no vengo, es que yo no leo, es que yo no oro, es que yo vengo cada domingo de Ramos, pero soy cristiano. No, realmente que seas cristiano, no que tú conozcas a Dios, que seas conocido por Dios. Porque no es lo mismo conocer a Dios que ser conocido por Dios. Que Dios conozca tu nombre y que tenga preparado tu nombre que te va a dar por la eternidad. No es lo mismo, pero que realmente seas de Dios. En Colosenses 1:11 nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué dice aquí? Fortalecidos. ¿Con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué está diciéndote? ¿Eres fortalecido por ti mismo? Con el poder de Dios. Recuerden que era lo que les he comentado en otras ocasiones. Si algo Dios nos ha prometido, es fuerza. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Pidiéndole a Dios fuerza. Hay que pedirle a Dios fuerza. Señor, por favor, hazme fuerte, fortaléceme, controla mis emociones, controla mis actos. Yo no puedo, Señor. Dame paciencia, dame paz, dame templanza, dame dominio propio, Dios, con tu poder, porque yo no puedo. Aquí dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia. Y aquí la palabra paciencia que se usa es hupomoné. Y longanimidad. ¿Y qué creen que significa longanimidad? Macruzomia. Entonces aquí está diciendo claramente, Dios nos va a dar hupomoné y macruzomia. Es decir, te va a dar el trato para con las demás personas, para que tú seas amoroso, para que tú seas tierno, para que tú tengas un espíritu que lo sostenga tranquilo, paciente, afable, amable, resistente, pero también Dios te va a dar la macruzomia, que es la perseverancia en la carrera de Dios, para que perseveres hasta el fin y estés firme en Dios. Pero ¿qué pasa si no lo pedimos? Pues no va a llegar. En Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra que aquí utiliza para pruebas es peirasmos y significa adversidades o disciplinas. Entonces, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas adversidades o disciplinas, sabiendo que la prueba, aquí utiliza dokimazo, que es la demostración probada de vuestra fe, produce paciencia, hupomoné. ¿Qué significa esto? Cuando nos hallamos en diversas pruebas, hay que estar con sumo gozo. Gozo. No tristeza, no apatía. No, ay, es que otra vez caí en una prueba de Dios. ¿Y qué voy a hacer, Señor? Ya estoy cansado, Señor. ¿Por qué a mí? No. Incluso no dice que con alegría. Acuérdense, la alegría es momentánea. El gozo es permanente. Estás metido en el hoyo, estás sumido en el hoyo, estás hasta el fondo del pozo, pero sabes claramente que tú no vas a salir de ese pozo, que Dios te va a sacar de ese pozo. Y confías en que Dios, de una forma u otra, te va a sacar de ese pozo.
Punto. Gozoso, tranquilo. Él me va a sacar. Gozoso. Pero ¿cómo es que podemos entonces crecer en la paciencia? Pasando por pruebas. Y una vez más, ¿no? Hay veces, como les he dicho, que hay quien dice: Señor, no voy a orar por paciencia porque me vas a mandar pruebas y no quiero que me mandes pruebas. Pues, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a confiar más en Dios si Dios no te manda pruebas? ¿Cómo vas a crecer más en Dios si te la pasas sin hacer nada, sin adversidades en tu vida? Es como aquel que se quiere hacer millonario y se la pasa acostado en su cama. No, Señor, no me mandes trabajo, porque en una de esas capaz que me pongo a trabajar y me hago rico. Pero sí, hazme millonario, Señor. Amén. Y él me quedo acostado. Pues no, ¿verdad? Yo creo que así no funciona. Por eso mismo vamos a pasar por pruebas para que esas adversidades y esas disciplinas que vienen de Dios nos hagan que demostremos nuestra fe, la cual va a producir jupomoneo, que es perseverancia, resistencia, constancia, aguante, alegre, esperanzado. Y en el 4 dice: mas tenga la paciencia, el jupomoneo, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, y tenga toda esta perseverancia y esta resistencia y esta constancia y este aguante alegre, que sea completo. Es decir, no hagas las cosas a medias. Dices que te vas a meter a la carrera de los 10 kilómetros o de los 5 kilómetros y corres uno y te sales. Dices que vas a vivir la vida cristiana y que vas a estar soportando las diversas pruebas y a la primera de cambio en la que algo te pasa, renuncias y te vas. No, firme, adelante, para que crezcas en la paciencia de Dios. Como les decía, la única manera en la que nuestra paciencia se va a perfeccionar mediante la perseverancia en Dios. ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Bueno, primeramente debemos de dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por lo que me está pasando. Yo sé que cuando somos bebés en Cristo es difícil. Yo sé, todos pasamos por ahí. Es difícil que cuando uno está batallándole con una enfermedad, cuando uno está batallándole con una situación económica, con una situación emocional, no es fácil decirle: gracias, Señor, porque no tengo dinero. Gracias, Señor, porque estoy enfermo. Yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que agradecerle a Dios. Y no solo hacerlo, entenderlo. Entender que no se trata de labios para afuera, sino internamente realmente estar agradecido con Dios, que sabemos que Él nos está haciendo pasar por eso. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. No ser como los que dicen: ¿por qué a mí, Señor? No, hay que gozarnos. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Segundo, buscando los propósitos. Y esta es una chamba personal. Cada uno de nosotros, no seamos, ¿cómo les puedo decir? No nos durmamos. Si Dios nos está haciendo pasar por una prueba y nosotros decimos: Señor, estoy agradecido porque me estás haciendo pasar por esta prueba, amén, y ya ahí te quedas. No. Busca los propósitos de Dios. Busca por qué Dios te está haciendo pasar por esa prueba. Medita, piensa, reflexiona. ¿Por qué Dios me está haciendo pasar por esto? ¿Hay un pecado en mi vida? Analiza tu vida y di: sí hay un pecado en mi vida. Ven, confiésalo a Dios. Ya lo confesaste a Dios, no hay pecados en tu vida, te está haciendo pasar por ello para que crezcas en paciencia. Pero crece, céntrate, concéntrate, analiza la situación en la que te encuentras. Hay ocasiones que Dios nos hace pasar por eso, aunque no lo creamos, con el único fin de que le testifiquemos a otro.
Y es real. Es real. Yo recuerdo cuando estaba con mi esposa en el hospital, tuvimos la oportunidad de testificarle a personas. Y aún a la fecha, por causa de lo que le ha pasado, hemos tenido oportunidad de testificarle a personas. E incluso hoy a la fecha, lo que le pasó a mi esposa, me sirvió para testificarme a mí mismo. De entender un poquito más quién es Dios. Un poquito más. Eso a mí me sirvió. Pero si yo me hubiera quedado sentado y hubiera dicho, pues Señor, ¿quién sabe por qué me hiciste pasar por eso? Gracias. Hay que buscar los propósitos de Dios. Y recordar que siempre su propósito es para nuestro crecimiento y su gloria, y Él nos ayudará en la prueba. Tercero, recordando sus promesas. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No lo sabemos hasta de memoria. Todas las cosas nos ayudan a mal, a bien. Entonces no andes amargado, no andes triste, no andes con la idea de ¿por qué a mí, Señor? No, gloria a usted, Señor, gracias que me eligió a mí. Y no va a hacer lo que la gente dice, ¿no? Eligió a su mejor guerrero para su mejor batalla. Eso es basura, eso no sirve. O sea, no. Ni somos su mejor guerrero, ni es la peor de las batallas. Pero gloria a Dios usted, Señor, porque me eligió para pasar por esto. Guíeme para crecer en usted. Por favor, Señor. Y entender que al final, cuarto, nuestra paciencia será recompensada. Como les dije, la paciencia es un fruto que tenemos los salvos y no es opcional el ser pacientes. Debemos de serlo, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. ¿Y qué decía en Santiago 5, 7 al 8 que leímos arriba? Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, macruzomia, nuestro trato con los demás, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, macruzomio, en su trato a los demás, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué nos está diciendo aquí? Hay que tener un buen trato hacia los demás de una forma obligada hasta que el Señor venga. Y así como el labrador espera ese fruto de la tierra y lo aguarda con paciencia, llevando una buena relación con todos, de esa misma forma nosotros estamos aguardando que ese fruto glorioso que va a ser, ver a Dios, estar con Dios. Porque ya estando con Él, ya no habrá más muerte, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, porque las cosas viejas pasaron. Ya no más. Y ese va a ser ese fruto precioso que vamos a ver. Dice, tened también vosotros paciencia, jupomoné, y afirmad vuestros corazones. Es decir, tened también ustedes una perseverancia en el Señor y para las cosas del Señor, y afirmen sus corazones. Ya basta de que su corazón esté divagando en las cosas del mundo. No, este corazón no es del mundo. Este corazón es del Señor y le pertenece al Señor y es para el Señor y para la honra y la gloria de Dios. Amén. Porque la venida del Señor se acerca. Este estudio, hermanos, hermanas, nos invita pues a reflexionar en nosotros. Ya saben, no caigamos en el error de yo, pero mi esposo. Yo, pero mi hermano. Yo, pero mi hermana. Yo, pero mi hijo. Yo. ¿Cómo estoy viviendo la paciencia en el Señor? ¿Cómo la estoy viviendo? Ya tengo aquí las instrucciones. Dios ya me dijo cómo. Ahora está en nosotros ver cómo la vivimos. Ver cómo lo hacemos. ¿Y qué creen? Los que oyeron esto, ya no tenemos excusa. Lo siento. ¿Vale? Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias, bendito Dios, porque nos permite poder estar aquí juntos en esta noche. Le rogamos, Señor, por favor, para que su Santo Espíritu nos guíe en el conocimiento de usted, en el entendimiento de su preciosa palabra, y que asimismo, Señor, podamos entender lo que es que usted quiere misericordia y no sacrificio, Señor.
entender que usted nos ha llamado a ser misericordiosos para con las demás personas, que por esta razón también, Señor, una de tantas, usted nos salvó, usted nos redimió y nos ha dado la dicha de poder ser hijos suyos para traer su amor, Señor, este amor que puede ser mostrado por medio de la paciencia hacia otras personas, a otros individuos que no le conocen o incluso que le conocen, Señor, pero que necesitan conocerle más profundamente. Le rogamos, Señor, por favor, para que nuestras reprensiones sean suaves, no solo para quienes amamos, Señor, sino para aquellos que incluso no conocemos, que nuestras direcciones sean firmes pero amorosas, Señor. Nuestro trato hacia los demás que sea tierno, cálido, Señor. Pero asimismo, Señor, le rogamos, Padre, por favor, que fortalezca en nosotros este deseo de andar esta buena carrera, que es la carrera en su camino, Señor, para que crezcamos, Señor, en esta firmeza y nos mantengamos firmes en usted, por usted y para usted, Señor. Quiera usted que así sea. En el dulce nombre de su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, le damos gracias. Amén.